Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendice. Qué bendición, qué bueno estar nuevamente en este lugar con el único propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y voy a pedirte en este momento que si tienes alguna carga, alguna necesidad, la puedas depositar a los pies del Señor y en este momento solamente enfocarte en su grandeza, en su poder, en su misericordia. Vamos a entregarle este tiempo de alabanza, de oración a Él, porque entendemos que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer, sin Él nada de lo que existe existiera. Así que vamos a rendirle todo el honor y toda la honra que solo Él merece. Vamos a orar. Señor y Padre, nuevamente te damos gracias por este tiempo que venimos, Señor, aquí en compañerismo, en unidad, en un mismo sentir, Señor, para exaltar tu nombre, para bendecirte, para darte gracias por lo grande y maravilloso que tú eres en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llevas día a día de tu mano y no permitas, Señor, que nunca nos separemos de ti. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestra humanidad y recibe hoy nuestra alabanza y nuestra adoración, que con toda humildad venimos delante de ti, Señor, humillándonos delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que tu Santo Espíritu descienda con poder en este lugar, que toque nuestros corazones, nuestras vidas, que ministre, Señor, conforme a nuestra necesidad, porque solo tú eres el único que puede, Señor, traer paz, sosiego a nuestra vida, a nuestro ser. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro gozo. Tú, Señor, eres el motivo de nuestra vida. Recibe hoy, Padre, nuestra adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a pedirte que te pongas de pie y así cantamos al Señor y le damos gracias porque Él es nuestro Salvador. Él nos buscó, Él nos ha salvado, Él nos ha dado vida eterna, Él nos ha puesto en lugares celestiales, dice su palabra. Así que a Él le damos gracias en este precioso día. Mi vergüenza me sepultó. Canten todos. Yo buscaba un Salvador, Gracias por tu perdón, Señor. mas tu perdón me liberó. Estábamos muertos, pero ahora estamos Muerto vivos. estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, Y tu perdón nos ha liberado, Dios. mas tu perdón me liberó. Oh, gracias, Señor. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Gloria a ti, Señor. Glorioso día, tu sangre me rescató. Saltamos tu nombre, Señor, y damos gracias por tu amor y tu bondad. Ahora libre soy en tu amor. Como un gran coro. Es tu gracia la que me sanó, Mas tu perdón. mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Señor, por ese glorioso día, cuando tú, Señor, entregaste tu vida por cada uno de nosotros para rescatarnos, Señor, del mismo infierno. Gracias por haber bajado, Señor, y entregado tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Padre. ¿Cuánto le dan gracias a Él en esta tarde? Y le alaban. Bendecimos tu nombre, Señor, y hoy venimos a decirte, Padre, que nuestra única esperanza eres tú. ¿Cuántos pueden decir: mi esperanza está en Jesús? Gracias, Señor, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, Señor. Y gracias porque nuestra confianza y nuestra esperanza está depositada solamente en ti, que eres el creador de los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y son para siempre. Te exaltamos, Señor, bendecimos tu nombre y hoy pedimos, Señor, que nunca dudemos de que nuestra esperanza está solo en ti. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Te exaltamos, Dios. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Sí, Señor, solo en ti esperamos, mi Dios. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado.
Señor, mi esperanza está en Jesús. ¿Cuántos pueden decirlo así con toda seguridad en esta tarde? Gracias, Señor, porque nuestra esperanza, Señor, no está puesta en un gobierno. Nuestra esperanza no está puesta en una cuenta de banco. Señor, nuestra esperanza no está puesta en lo que podamos alcanzar o llegar a obtener. Nuestra esperanza está puesta en ti, que eres el creador de cielos y tierra, el Rey del universo, el que gobierna con poder, el que reina, el que pronto vendrá por su iglesia. Señor, nuestra esperanza está puesta en ti, porque un día, al final de todo esto, estaremos cara a cara contigo, Señor. Nos reuniremos para toda una eternidad contigo, donde ya no habrá más muerte, más llanto, más tristeza, más dolor. Tu palabra así lo expresa, Señor, y nosotros lo creemos de todo corazón. Gracias, Señor, porque un día cielos y tierra pasarán, pero tu iglesia, Señor, estaremos reinando contigo. Prepáranos, Señor, para ese día glorioso. Ya tú diste, Señor, el paso que tenías que dar por nosotros, al entregar tu vida en aquella cruz, al derramar hasta la última gota de tu sangre, Señor, para pagar el precio que cada uno de nosotros merecía pagar. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos, tratar de cumplir, Señor, con tus mandatos, pero sobre todo ser obedientes a ti, Señor, porque ahí está la clave, en la obediencia. Señor, hoy nos humillamos a ti y te rogamos que tú moldees nuestra vida, porque queremos ser obedientes a ti, Señor, porque entendemos que tú eres el único que nos puede dar esperanza, esperanza de vida, de salvación eterna. Y gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tu Santo Espíritu nos ayuda, nos llena, nos levanta y nos sostiene, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de las debilidades, Señor, que hay en cada uno de nosotros, y podamos, Señor, ponerlas a tus pies y rendirnos a ti completamente, Señor. Que cada área de nuestra vida y que cada momento de nuestra vida podamos vivir solo para ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a alcanzar la estatura del varón perfecto que tú quieres de cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí, Señor, reconociendo que te necesitamos, que solos no podemos, que nadie más que tú nos puede ayudar. Nos entregamos hoy a ti y te damos gracias, Señor. Te suplicamos que hables hoy a nuestra vida a través del predicador. Bendícelo, Señor, bendice su boca. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Úsalo como un instrumento en tus manos hoy. Que nuestros corazones sean receptivos a tu voz, porque hoy estamos aquí por eso. Queremos escuchar de ti, Señor. Háblanos. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesús. Y tu pueblo dice amén y amén. Gracias, pueden sentarse. Buenas tardes. Qué bueno que podemos estar un tiempo más aquí, congregados como iglesia, para aprender de la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 11. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre esta familia muy conocida por todos los cristianos, precisamente conocida por servir a Jesús, precisamente muy conocida por el milagro que Jesús hizo en su vida, en la vida de los miembros de esta familia. Muchas veces, mis hermanos, usted y yo nos hemos sentido olvidados por Dios. Bueno, perdón por hablar por usted. No sé si usted lo ha sentido. Yo muchas veces he sentido como si Dios se hubiese olvidado de mí. Muchas veces estoy en aflicción, muchas veces estoy con grandes problemas en mi vida y hablo a Dios con toda sinceridad, le entrego a Dios lo más humillado que puedo estar para que Dios me ayude, para que Dios me ayude a salir del mal que me está atormentando. Y siento como que Dios no da respuesta. Siento como que Dios está ausente. Siento como que Dios está ignorando mi oración. No sé si a usted le ha pasado.
A mí me ha pasado. Y estoy convencido que a esta familia también le pasó algo similar. A estas dos mujeres le pasó algo similar. Que tal vez sintieron que Jesús las estaba ignorando. Que tal vez sintieron que Jesús no le hacía caso al pedido, al llamado que ellas le estaban haciendo. Vamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y vamos a estar hablando sobre la familia de Lázaro, Marta y María. Es un capítulo extenso. Por eso, si usted acude a su Biblia, se va a dar cuenta que en lo que yo voy a leer, voy a estar saltándome algunos versículos bíblicos porque por cuestiones de tiempo he traído un resumen de este capítulo. De todas maneras, aquí va a aparecer en pantalla ya el capítulo resumido, los versículos que yo voy a estar leyendo. Pueden seguir con la vista si desean. Dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú pidas. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús lloró. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Este para mí es una de las historias más, o de los milagros más espectaculares de Jesús. Yo creo que está, si no es el mejor, está entre los 5 del top de los milagros de Jesús aquí, mientras Él estuvo los 3 años de ministerio en la tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque anteriormente Jesús había resucitado muertos. Según la Biblia, Jesús en su ministerio resucitó 3 muertos. La hija de Jairo, el hijo de la viuda que se encontró por el camino, que ya iban al entierro, y Lázaro. Pero la diferencia de Lázaro es que los otros 2 recién morían o llevaban pocas horas de muerto. Pero Lázaro ya llevaba 4 días que estaba muerto. Ya Lázaro olía mal. No era la hija de Jairo, que mientras iba con Jairo, le dijeron, oye, ya, acaba de morir. Cuando Jesús llegó, a lo mejor la hija de Jairo no tenía ni 1 hora muerta.
No era el hijo de la viuda que Jesús encontró por el camino, que lo iban a llevar al entierro, que llevaba horas muerto. Estamos hablando de una persona que llevaba 4 días muertos, que ya había sido enterrado, que ya había sido perfumado, embalsamado y lleno de todos los trapos y las cosas que le hacían en ese proceso para enterrarlos. Estamos hablando de un hombre que ya apestaba, que ya su cuerpo apestaba, porque llevaba 4 días muertos. Pero no es esto. Lo que más me llama la atención es que Marta y María le mandaron un mensaje a Jesús. Jesús no se encontraba en Betania, Jesús estaba a unos cuantos kilómetros de Betania. Y cuando Lázaro estaba enfermo, Marta y María le enviaron mensajeros. Señor, tu amigo, Lázaro, el amigo tuyo, se está muriendo. Necesitamos que venga y que lo sanes. Tu amigo, no era uno cualquiera, era tu amigo. No era un seguidor cualquiera, un desconocido del pueblo. Era un hombre en el cual te dio su casa. Muchas veces tú viniste. Muchas veces tú comiste en nuestra casa. Te hospedaste en nuestra casa. Tú y tus 12 discípulos. Te estamos suplicando como amigas tuyas que venga al rescate de mi hermano que se está muriendo. Pero para sorpresa de los discípulos, y tal vez de Marta y María y del resto de la familia, Jesús se demoró 2 días más. ¿Ustedes se imaginan cómo se pudo haber sentido Marta y María en esta situación? Jesús, te estoy diciendo que vengas, te necesitamos ahora, Jesús. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás? ¿Por qué luces ausente en medio de nuestra necesidad? Toda esta historia de la muerte y la resurrección de Lázaro solamente tenía un solo objetivo, y era hacer manifiesta la gloria de Dios. Y era demostrarle, era que Marta y María y el resto de la familia, el resto de los judíos que estaban ahí, experimentara la gloria de Dios. Y así es como se titula el mensaje de esta tarde. Experimentando la gloria de Dios. Dios a menudo prepara el camino para que su gloria se revele a través de los acontecimientos que Él mismo orquesta. La gloria de Dios muchas veces se ve en situaciones que no nos agradan a nosotros. Marta y María no querían ver a su hermano muerto. Es que aquí hay un contexto histórico, un contexto social que muchas veces solamente nos enfocamos en que, ay, pobrecito, se murió su hermano. Pero ubiquémonos en la sociedad en que estaba sucediendo esto, el momento histórico que estaba sucediendo esto. La Biblia no comenta, no dice nada de que hubiese familiares que estuviesen casados, ni Marta, ni María, ni Lázaro, ni que tuviesen hijos. Todo parece indicar que eran 3 hermanos solteros que vivían en la misma casa. 2 mujeres y un hombre. En una sociedad donde el que tenía voz y voto, el que trabajaba, el único que estaba autorizado a traer el sustento económico era el hombre. Y el hombre se había muerto. No solo era que había perdido un hermano, sino que ¿qué iban a hacer de esas 2 mujeres en esa sociedad? No tenían cabida. ¿De qué iban a vivir? No solo se había muerto el hermano, el ser querido, se había muerto también el sustento de la familia. Y se había muerto porque Jesús no vino a tiempo cuando ellos le dijeron. Porque Jesús había tomado eso a la ligera. Muchas veces usted y yo pensamos que Jesús se toma nuestros problemas a la ligera. Y muchas veces pensamos que Dios ignora nuestras peticiones porque demora en responder. Muchas veces cometemos el error de, cuando estamos pasando por situaciones desagradables en nuestras vidas, pensar o decir:
Dios mío, yo no quiero pasar por esto. Y olvidamos un pequeño detalle. En los grandes problemas, en las grandes situaciones, en los grandes conflictos, en los grandes sufrimientos, es cuando mejor se manifiesta la gloria de Dios. Mis hermanos, este pasaje bíblico, este capítulo nos enseña 3 condiciones que debemos cumplir para poder ver y experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. La primera condición que debemos cumplir para poder experimentar y ver la gloria de Dios es que, mis hermanos, tú y yo tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios. Vamos al verso 20 y 21, los versos 20 y 21, el capítulo 11 de Juan, cuando Marta sale a recibir a Jesús. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Pero no solo eso, sino que cuando María, la otra hermana, va a recibir a Jesús, María, dice el versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, a verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Las dos hermanas pensaban lo mismo. Las dos hermanas, de cierta manera, le estaban echando la culpa a Jesús porque se había demorado. Por culpa tuya, Jesús, por no venir a tiempo, mi hermano está muerto. Marta y María le habían pedido a Jesús que viniera a sanar a su hermano, que estaba en una cama, estaba enfermo, y Jesús aparecía tiempo después, días después, preguntando: ¿dónde está Lázaro enterrado para llorar por él? Es duro. Es duro y muchas veces nos sentimos así. Muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¿Por qué no respondes ahora que te necesito? Lo que no entendía Marta y María, lo que muchas veces tú y yo no entendemos, es que la llegada de Jesús se ajustaba al tiempo de Dios. Por tanto, Jesús no había llegado tarde. Jesús había llegado justo a tiempo. Pero ¿cómo tú y yo podemos estar seguros de que Dios siempre llega tarde, aun cuando humanamente hablando ya es demasiado tarde? ¿Cómo podemos estar seguros? Para entender esto, debemos entonces entender 2 grandes verdades sobre el tiempo de Dios. Primera verdad sobre el tiempo de Dios: tú y yo tenemos que entender que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que el nuestro. Cuando vamos al antiguo griego, al idioma original del Nuevo Testamento, vemos que se utilizan 2 palabras para definir el tiempo. La primera es cronos y la segunda es kairos. Ambas se refieren al tiempo, pero cronos se refiere al lapso de tiempo al que puede medirse con relojes y calendarios, el cual es de fácil comprensión para las personas, y pensamos que este es el mismo tiempo que utiliza Dios. Cronos es el tiempo que tú y yo conocemos, que es el tiempo que podemos medir, que es el tiempo que tiene un principio y tiene un final. Y muchas veces caemos en el error de pensar que Dios se rige por ese mismo tiempo. Pero el tiempo por el cual se rige Dios está definido por la palabra kairos, que significa tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. El kairos es el tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. El kairos es el tiempo de Dios, el tiempo eterno, el tiempo que no tiene ni principio ni fin. Un tiempo que a nuestra mente humana no lo entendemos. Podemos ver entonces que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de los hombres, y aunque sus milagros y respuestas se manifiesten en nuestra dimensión terrenal, estos no responden a la dimensión terrenal.
Es un tiempo divino. Debemos comprender que Dios no se guía por ningún reloj para hacer cumplir su voluntad, ya que su tiempo es divino y no existe un momento determinado para accionar. Por esta razón no hay imposible para Él. Y por esta razón el tiempo nunca se le acaba a Dios. Y por esta razón Dios siempre llega a tiempo. Pero dice en 2 de Pedro 3, los versos 8 y 9, aquí Pedro tuvo que referirse a la iglesia, porque la iglesia, los cristianos, estaban esperando la segunda venida de Cristo. Ellos creían, estaban seguros que era inminente, que Cristo iba a venir pronto. Y veía que el tiempo pasaba y Cristo no venía. Entonces empezaron como a molestarse o a inquietarse un poco, porque caramba, el tiempo pasa y Dios no llega. ¿Qué está pasando? Y Pedro tuvo que escribir esta carta a la iglesia y decirle: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, Pedro le decía a la iglesia: familia, están midiendo a Dios con el tiempo que tú y yo nos medimos. Están midiendo a Dios con un reloj que se tiene que aparecer aquí el día tal a la hora tal. Y ese no es el tiempo de Dios. Ese no es el tiempo de Dios. Dios vendrá cuando llegue el tiempo. No querramos encuadrar a Dios en el tiempo nuestro. Es difícil. Es difícil porque casi siempre cuando le pedimos a Dios algo es con una urgencia tremenda. Y casi siempre decimos: Señor, no tengo tiempo para esperar 2 meses. Necesito esta respuesta ya. Señor, llevo 2 meses sin trabajo. El ahorro se me está acabando. Señor, necesito trabajo ya. Señor, mi hermana, mi hermano, un familiar se está muriendo en el hospital. Necesito que sea sana ya. Y muchas veces queremos encuadrar a Dios y ajustarlo a nuestro tiempo, ignorando que el tiempo de Dios es diferente. Y es difícil. Es difícil esperar el tiempo de Dios. ¿Saben por qué es difícil? Porque somos impacientes. Porque la impaciencia es un arma que atenta contra nosotros muchas veces. Hay una frase que dice que el que espera, la espera desespera, algo así. Gracias, Karen. La espera desespera. No sé si usted se ha sentido en esa situación. Yo me he sentido tener que esperar en una situación totalmente desagradable. Tener que esperar cuando quiero una solución ya. ¿Y saben qué pasa? Muchas veces el cristiano no le hace mucho caso a la paciencia. Pero olvidamos un pequeño detalle. Si vamos al combo del fruto del Espíritu, siempre nos enfocamos, cuando hablamos del fruto del Espíritu, en el amor, en la paz, en el gozo. Muy pocas predicaciones he escuchado sobre la paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Por tanto, mis hermanos, de la misma manera en que muchas veces tú y yo tenemos que orar para que Dios nos dé ese amor que Cristo quiere que tengamos por nuestro enemigo, cuando el amor humano se acaba, cuando ya yo no puedo ver a esa persona porque nada más de verla lo detesto, y tenemos que arrodillarnos y decir: Señor, mándame ese amor, quiero ese amor que tú quieres, ya mi amor humano se acabó, necesito trabajar con este amor. De la misma manera que necesitamos muchas veces trabajar con el gozo y alegrarnos y recibir con gozo cuando vienen problemas a nuestras vidas, porque sabemos que a los que Dios ama, todo les ayuda bien. De esa misma manera tenemos que pedirle a Dios por paciencia. De esa misma manera
Tenemos que pedirle a Dios por paciencia, porque la paciencia es un fruto espiritual. Por muy paciente que usted sea, hay humanos que son más pacientes que otros, pero por muy paciente que usted sea, llega un momento en que su paciencia llega a un límite. Pero la paciencia es un fruto espiritual. Y el único que te puede dar ese fruto espiritual es Dios. ¿Cuántas veces hemos orado por paciencia para esperar el tiempo de Dios? La segunda verdad que tenemos que aprender sobre el tiempo de Dios no es solo que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que el nuestro, sino también que tenemos que entender que el tiempo de Dios es perfecto. Volvemos otra vez a la palabra griega, kairos. Significa tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Momento perfecto. De esta manera el significado del tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto, corresponde a que no manejamos el mismo tiempo de Dios, ya que Él usa un tiempo que se manifiesta de forma sobrenatural y que no corresponde a la misma dimensión de nosotros, a la misma dimensión terrenal. Dice Romanos 5:6, Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La frase a su tiempo nos indica el total control que Dios tenía sobre la muerte de Jesucristo. Cristo había venido con un propósito, era morir, pero tenía que morir en el tiempo de Dios. Y cuando Cristo murió, murió en el tiempo perfecto que Dios había diseñado para la hora redentora. El tiempo preciso, el tiempo justo, el tiempo perfecto es lo que importa cuando tenemos un problema. Lo que interesa es que ese problema se solucione justo en el tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto, mis hermanos, no es cuestión ni tuya ni mía. Es cuestión de Dios. Es cuestión de Dios. Cuando cuestionamos el tiempo de Dios, a menudo es porque estamos buscando orientación o liberación de una situación difícil. Y muchas veces, en estos momentos, en estas situaciones difíciles, cuando estamos desesperados, queremos que Dios se ajuste a nuestro tiempo. E ignoramos la gran verdad, que somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios. Caemos muchas veces en ese gran error, llevado por la impaciencia, llevado porque queremos que la solución llegue ya. Entonces pensamos que Dios se tiene que ajustar a nuestro tiempo. Grave error, mis hermanos. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, somos nosotros los que tenemos que esperar el tiempo de Dios. Recuerda, no tomes las demoras o el silencio de Dios ligeramente. No desmayes porque Dios ya tiene la solución a ese problema que te está atormentando, a esa situación que te quita el sueño. Él solo está esperando que llegue el tiempo perfecto para declarártelo. Recuerden algo, mis hermanos, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega temprano. Dios llega justo a tiempo. La segunda enseñanza que podemos sacar en este pasaje es que como de la misma manera que tenemos que ajustarnos nosotros al tiempo de Dios, también tenemos que ajustarnos al propósito de Dios. Si vamos a Juan 11:6, dice, pero cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más. ¿En dónde estaba? ¿Ustedes se imaginan esto? Oiga, que estamos hablando de una familia que era íntima amiga de Jesús. Estamos hablando de 2 mujeres desesperadas que se le había muerto
que estaba enfermo su hermano. El hombre de la casa, el que las mantenía, el que traía el dinero, el ser querido. Y se lo estaban implorando, se lo estaban suplicando a su mejor amigo, a Jesús. Que aparte de una relación espiritual, había una relación también humana. Eran amigos. Jesús había quedado en su casa. Jesús había comido en su casa. Marta le había cocinado a Jesús. Lázaro le había abierto las puertas de su casa a Jesús. María había atendido a Jesús. Y ojo, donde estaba Jesús, recuerden que había 12 hombres más. Por tanto, donde llegaba Jesús, había que darle comida, hospedaje a 12 hombres más. Y la casa de Lázaro, de María y Marta era frecuentada por Jesús y sus discípulos. Es duro. Es duro. Marta y María habían depositado su confianza, sabían que Jesús podía sanarlo y había enviado mensajes. Pero dice la Biblia que Jesús, adrede, se quedó 2 días más. Y no es solo que se quedó 2 días más, es que no tuvo ni siquiera la gentileza de darle una nota de respuesta. Oye, Marta, María, tranquilas, miren, yo estoy resolviendo una cosa, un problemita que tengo. Cuando yo termine, enseguida que termine, yo voy para Betania. No se preocupen, tranquila, todo va a salir bien. Ni siquiera eso. Marta y María se sentían ignoradas. Marta y María tenían el derecho de pensar que Jesús las había ignorado. Pero vamos más allá. Jesús no tenía que ir a Betania para resucitar a Lázaro. Porque de la misma manera que Jesús sanó al centurión, al siervo del centurión romano sin ir a la casa, desde aquí le dijo, oye, dale que tu siervo ya está sano. Podía haberlo hecho con Lázaro. A kilómetros de distancia de Betania, a kilómetros de distancia de la cama donde estaba acostado Lázaro enfermo, Jesús podía haber dicho, Lázaro, sánate. Y Lázaro se hubiese sanado. Pero ni siquiera eso hizo Jesús. Pónganse en el lugar de Marta y María. Deberían estar destrozadas. Habían pedido, habían suplicado a Jesús, a su amigo, que viniese a sanar a su hermano, y Jesús aparecía tiempo después para llorar a su hermano muerto. Al leer este pasaje pudiéramos pensar que Jesús se comportó de una manera totalmente indiferente ante la necesidad que tenía su amigo Lázaro. Pero esa actitud de Jesús no fue por falta de amor, ni fue por falta de dedicación a sus amigos. Para Jesús, la demora en acudir al llamado de sus amigas era una cuestión de ajustarse al propósito de Dios. Jesús simplemente en su tardanza se estaba ajustando a los propósitos de Dios. Dios muchas veces tiene que demorar su trabajo en nosotros para alcanzar sus propósitos. Muchas veces Dios tiene grandes planes con nosotros, propósitos con nosotros, pero aún nosotros no estamos preparados espiritualmente para enfrentarlos. Entonces la tarea toma más tiempo. Jesús tuvo que permitir que Lázaro muriera para que el milagro pudiese tener su efecto completo. Si Jesús hubiese sanado simplemente a un enfermo, no hubiese tenido ese interés periodístico como resucitar a un muerto que llevaba 4 días ya enterrado con peste. ¿Se imaginan? ¿Ven la gran diferencia? Pero ¿dónde estaba el propósito en todo esto? Bueno, el propósito lo encontramos en el versículo 45 del capítulo 11, disculpe. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Creyeron en él. Pero el propósito de Dios, el propósito que Dios perseguía con todo esto, no solo fue que una mayor cantidad de personas creyeran cuando vieron que el muerto de 4 días se había levantado de la tumba, sino también vemos en los capítulos posteriores algo que muchas veces ignoramos o no relacionamos, lo que sucede gracias a este evento.
Cuando Cristo entra a Jerusalén, en la famosa entrada triunfal de Jerusalén, dice la Biblia que muchos fueron a recibirlo como rey por el milagro que había hecho con Lázaro. Porque reconocían que era un hombre poderoso, un hombre de Dios. Ningún profeta había hecho eso antes. Dice el versículo, los versos 17 y 18 del capítulo 12. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Todo estaba en los planes de Dios. Dios no es un Dios loco. No es un Dios que va improvisando. Yo veo la vida como un tablero de ajedrez. Los que saben jugar ajedrez. Un tablero de ajedrez. Nosotros somos la pieza. Y Dios. Dejar a Dios que sea quien nos mueva. Para llegar al otro lado del tablero. Que es el propósito. Darle jaque mate al rey. A veces, mis hermanos, estamos tan ciegos que no vemos los propósitos de Dios para nuestras vidas. A lo mejor estamos haciendo cosas que Dios nunca quiso que hiciéramos. O estamos enfrascados en planes y en proyectos que vamos a hacer. Pero eso nos impide ver el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces no podemos ver el propósito de Dios porque muchas veces simplemente no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Escuchen esto. Muchas veces no podemos ver el propósito de Dios en nuestras vidas simplemente porque no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos justificamos en buscar la voluntad de Dios y simplemente lo que le estamos trazando a Dios es un proyecto a seguir. Señor, te pido, estoy buscando tu voluntad, pero te pido, Señor, que mira, esto es lo que tengo en plan. Mira, vamos a hacer esto. Esto me va a salir, tú sabes, esto va a ser un batazo. Yo necesito que tú me apoyes, Dios. Amén. Confío en ti. Y esto me recuerda cuando yo era más chico. Amor, papi ni se acuerda de esa historia. Yo era muy enamoradizo. Y yo era estilo Sansón. Enamoradizo, pero de las filisteas. Me gustaban las muchachitas que no fueran cristianas. Y siempre me justificaba en buscar la voluntad de Dios. Que sea Dios quien me diga si me hago novio o no de fulanita. Y siempre le decía a mis padres, me gusta fulanita. Oren por mí para que Dios me declare cuál es su voluntad. Mis padres no habían dicho ni Padre Nuestro y ya decía, ya soy novio de fulanita. Pero recuerdo que una vez, no sé si papi se acuerda, recuerdo que una vez fui y le dije a papi, ora por mí porque fulanita, la misma historia. Papi me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a orar más por ti. No voy a orar. Porque hay temas y situaciones en la vida que uno no se tiene que escudar en la oración para buscar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está en la Biblia. La Biblia es clara. No se unan en yugo desigual. Por tanto, lo que tú estás haciendo es simplemente queriendo espiritualizar una decisión que ya tú tomaste. Y muchas veces caemos en ese error. Muchas veces queremos espiritualizar una voluntad nuestra. Pero queremos como tener una conciencia limpia ante Dios y queremos imitar, fingir como si estuviésemos buscando la voluntad de Dios, cuando en realidad no queremos ajustarnos a la voluntad de Dios. Y les digo algo, mientras sigamos así, no vamos a ver los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Mientras que sigamos fingiendo buscar la voluntad de Dios, pero en realidad no queremos ajustarnos a la voluntad de Dios,
no vamos a ver los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Jesús le dice con la famosa oración modelo, cuando oréis, digan así, y vamos a Mateo 6, 9 y 10. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. En otras palabras, Jesús le estaba enseñando a sus discípulos la necesidad que tenemos nosotros los cristianos, los creyentes, de querer buscar siempre la voluntad de Dios, de querer ajustarnos a la voluntad de Dios. La necesidad de que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas por encima de todo. Porque orar para que se haga la voluntad de Dios significa subyugar nuestra propia voluntad o deseos para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Significa renunciar a nuestros propósitos para que Dios cumpla sus propósitos en nuestras vidas. La búsqueda de la voluntad de Dios en la tierra fue un estilo de vida para Jesús. Qué bueno que tú y yo pudiéramos tener ese estilo de vida. En cada acción, en cada proyecto, en cada plan que nos enfrasquemos, que realmente estemos buscando la voluntad de nuestro Dios. Para mí, la oración modelo, para mí en lo personal, la oración modelo de verdad no es el Padre Nuestro. Para mí la oración modelo de verdad fue la que Jesús hizo en Getsemaní. Porque esa oración refleja lo más humano de Cristo. Refleja lo que tú y yo tenemos que reflejar cada día. En aquel momento Jesús sabía lo que le venía encima. Sabía que horas después, pocas horas después, Él iba a estar colgado en una cruz. Sabía los dolores físicos que iban a venir cuando un clavo te atraviesa los huesos, te rompe el hueso, cuando te empiezas a desangrar, cuando te empiezan los calambres musculares, los dolores musculares, cuando te empiezas a morir poco a poco, cuando te empieza a faltar el aire. Sabía lo que iba a venir. Pero no solo físicamente, no solo humanamente iba a sufrir. Jesús también sabía el cargo espiritual que le iba a caer encima. Los pecados del mundo. Él tendría que quedarse solo porque Dios lo iba a desamparar. Solo enfrentando toda esa situación. Y Jesús sabía lo que le venía. Por eso Jesús dijo, Señor, no quiero hacerlo. Pasa de mí esta copa. Te estoy suplicando que evites esta situación. Como muchas veces tú y yo decimos, Señor, no quiero hacer esto. Pero ¿por qué digo que es la oración modelo? Por la otra parte que viene atrás. Señor, este es mi deseo. Pero yo estoy aquí no para cumplir mi deseo. Estoy aquí para cumplir tu deseo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí con esta oración, por eso yo me gusta tanto esta oración de Cristo, y para mí realmente es la oración modelo, para mí en lo personal, porque aquí Cristo nos está enseñando que tenemos la libertad en Cristo de decirle a Dios las cosas nuestras y de pedirle por un proyecto. Tengo un proyecto, Señor, estoy pidiendo por un motivo específico. No es pecado, no es malo. Pero muchas veces lo que pasa es que tú y yo olvidamos la otra parte. Que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo estaba pidiendo por algo específico. No quiero morir, no quiero pasar por esto. Pero sé que el propósito que tú tienes para conmigo es que yo muera. Por tanto, que se haga tu voluntad y no la mía. Sí, mis hermanos, para conocer y obedecer el propósito de Dios en nuestra vida, primero debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Solo entonces, cuando estemos dispuestos de corazón realmente a hacer la voluntad de Dios, entonces podremos renunciar a nuestra voluntad para ajustarnos a los propósitos de Dios. La tercera enseñanza que podemos aprender en este pasaje bíblico es que, mis hermanos, no solo tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios, no solo tenemos que ajustarnos al propósito de Dios, también tenemos que quitar las cosas que están estorbando en nuestras vidas.
Hay cosas que estorban para que uno pueda ver la gloria de Dios. Dios quiere y Dios puede mostrarnos su gloria, pero hay cosas en nuestra vida que nos impiden, que nos estorban ver la gloria de Dios. En esta situación, ¿qué estaba estorbando? ¿Qué estaba impidiendo ver la gloria de Dios? Vamos al versículo 39 del capítulo 11. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, hiede ya, Señor, porque es de 4 días. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, es necesario entonces empezar a quitar las piedras que están en el medio. Las piedras que separan a Jesús y la gloria de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, es necesario, mis hermanos, poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Muchos de nosotros no veremos la gloria de Dios en nuestra vida por no poner atención a lo que Dios nos dice. Jesús dijo, quiten la piedra. Si Marta no hubiese puesto atención a lo que Jesús le dijo, y excusas tenían, pretexto tenía para no mover esa piedra. Señor, lleva 4 días muerto. ¿Tú no entiendes que ya es tarde? ¿Tú no entiendes que ya apesta? Lleva 4 días muerto. Excusas tenía, pero Marta escuchó lo que Dios le estaba diciendo. Marta, te he dicho que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Nos pudiésemos preguntar, ¿acaso Dios no tenía poder suficiente para resucitar, para mover la piedra por sí solo, sin hacer esfuerzo físico y mover la piedra? ¡Claro que lo tenía! Claro que Cristo tenía poder suficiente para mover la piedra sin ninguna ayuda humana. Pero hay cosas en nuestra vida que Dios quiere y puede quitar, pero que no las va a quitar porque eso nos toca a ti y a mí quitarlas. ¿Cuál es la piedra que se está interponiendo entre Dios, entre Cristo y ver tú la gloria de Dios manifiesta en tu vida? ¿Cuál es la piedra? ¿Será algún pecado? ¿Será la soberbia? ¿Será rencor? ¿Será odio? ¿Será la incredulidad? Porque la incredulidad, mis hermanos, muchas veces es el arma que nos impide ver la gloria de Dios. Es el arma que nos impide ver los milagros de Dios en los problemas, los milagros de Dios en las situaciones difíciles. Si vamos a Mateo 13, capítulo 58, vemos que esto no es un problema de ahora. La incredulidad es un problema de los tiempos también antiguos. Después de estar Cristo andando por los alrededores, predicando, regresa a su pueblo, regresa a la zona de él, donde él nació, y dice que entró a las sinagogas a predicar, y estando allí la gente decía, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el nazareno. ¿Y qué se cree él ahora para darnos aquí lecciones? Entra al templo, se levanta y empieza a decir, nosotros que somos los grandes líderes religiosos, somos sacerdotes, somos los sumos sacerdotes. No te creemos. No creemos en lo que dices. Y el versículo 58 del capítulo 13 nos muestra algo bien triste. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Saben lo que nos enseña esto, mis hermanos? Que nosotros recibimos muchas bendiciones de Dios, es verdad. Pero dejamos de recibir muchas también por nuestra incredulidad. Porque no somos capaces de quitar la piedra que se está interponiendo. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos limitamos a experimentar la gloria de Dios en nuestros problemas a causa de nuestra incredulidad. Parecía imposible que Lázaro se levantase de aquella tumba. Las esperanzas de María se habían acabado.
La ilusión se había terminado. Pero Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta escuchó la voz de Dios. Marta dijo, Señor, lleva ya 4 días muerto. ¿Estaba mintiendo Marta? ¿Estaba diciendo alguna mentira? No. ¿Era verdad? 4 días muertos. Tenía peste. Era verdad todo lo que estaba diciendo. Pero también dijo, a pesar de mis excusas, a pesar de que lleva 4 días muerto, a pesar de que huele mal, porque tú lo dices, yo voy a obedecer. Y quitaron la piedra. A veces encontramos en nuestra vida que la esperanza, la desesperación parece que ya no hay solución. Y Cristo dice, si crees, como le dijo a Marta y a María, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Lo que nos toca a nosotros, mis hermanos, es creer que Dios puede hacer algo con nosotros, que Dios puede, a pesar de la situación, hacer algo en nuestras vidas. Hay que creer, porque muchas veces lo único que nos separa de experimentar la gloria de Dios es la piedra de la incredulidad. Quiero terminar este mensaje haciéndole algunas preguntas para que podamos reflexionar. No quiero que me respondan. Respóndanse ustedes. ¿Has estado caminando en tus propios propósitos todos estos años y no te has ajustado a los propósitos de Dios? ¿Has estado orando por algo y sientes que Dios no te responde? ¿Sientes que Dios te ha abandonado? Has estado apurándote en tu tiempo, moviéndote por tu propia agenda de cosas que tienes que hacer y no te quieres ajustar al tiempo de Dios. ¿Hay algo en tu vida que previene de que puedas ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida? ¿Hay alguna piedra que te está interrumpiendo disfrutar de la gloria de Dios manifestada en tus problemas? No sé lo que te está atormentando hoy. No sé el problema que te ha quitado el sueño. No sé la situación desagradable que te ha hecho llorar, que te tiene afligido, que te tiene triste. Pero sea cual sea, te aseguro que Dios desea manifestar su gloria en esos problemas. Recuerda, mis hermanos, que cuando nos ajustamos al tiempo de Dios y cumplimos con los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas y le creemos de corazón que Él puede vencer los obstáculos por muy grandes que parezcan, entonces y solo entonces vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Sí, Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, dale gracias, mi hermano. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronar
el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Sí, mi Dios, tú eres digno, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, por el precio que pagaste por nosotros, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas allí, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Sí, Señor, hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Oh, sí, mi Dios, tú eres digno, Padre. En esta tarde levantamos nuestras manos hacia ti, mi Dios, el amado del cielo, el Hijo del Dios Todopoderoso, Dios mismo hecho carne, vino hasta la cruz. Te exaltamos, Señor. Dios, cantaré a ti. Dile, iglesia, Santo, santo, digno eres. Dios, cantaré a ti. Digno eres. Santo, santo, digno eres. Dios, cantaré a ti. Digno eres. Santo, santo, Digno eres. Dios, cantaré a ti. Digno eres. Santo, santo, Digno eres. Dios, cantaré a ti. Digno eres. Santo, Santo, digno eres. Dios, cantaré a ti. Sí, Señor, tú eres digno. Pasaríamos todo el día aquí, Señor, cantando, alabando, declarando que tú eres digno, entregando, Señor, toda nuestra aclamación y exaltación a ti. El amado del cielo, que en la cruz murió por ti y por mí. Señor, es solamente a través de tu poder en nosotros que podemos, Señor, entregar nuestra vida a ti por entero. Danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza para poder decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Danos la fuerza para poder agradarte, Señor, en todo momento. Danos la fuerza para quitar esas piedras, Señor, que impiden que nuestra vida sea una vida digna delante de tu presencia, mi Dios. Que esto no se quede solamente aquí, Señor,
Que al salir por esa puerta nos olvidemos de lo que tú nos has hablado hoy. Que podamos, Señor, seguir en nuestra mente con el deseo, Señor, de serte fieles. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra esperanza, como lo hemos cantado esta mañana, como hemos venido declarando. Gracias porque en ti está nuestra fuerza, el gozo que tú nos das, Señor, que el mundo no nos lo quite. Solo tú eres digno, Señor. Tu iglesia te alaba y te exalta en este día. Y te rogamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros en cada momento que caminemos sobre esta tierra. Líbranos del mal. Guárdanos, Señor. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a ser obedientes a ti, porque eso es lo que te agrada de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos.